bienvenidos a La Hora de Mente, transmitida todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Y pues bueno, bienvenidos al mejor programa de salud mental que existe en todo San Luis Potosí y en todo el mundo. Y en sus alrededores, ¿no? Y sus alrededores, claro. Como sabrán, este es un programa dedicado a la salud mental, enfocado y orientado especialmente para que puedan controlar o tratar algún tema o asunto que tengan en su vida o alguna complicación que hayan tenido. Y durante una hora estaremos hablando de estos temas. Yo, que soy Carlos González, y mi compañero Amaury. Amaury, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, soy Amaury Peñuelas. Y aquí empezando con ganas, con mucho ánimo. Disculparán mi voz, pero voy saliendo de un pequeño resfriado la semana pasada, pero bueno, ya irá mejorando. Son muy comunes ahorita, ¿no? Que no esté frío. Sí, de hecho hay un virus ahorita, hay una alerta de un virus que está en China. Un coronavirus. Parecido a la neumonía, ¿no? Sí, y viene muy cañón. Esperemos no salga de Asia, güey, porque sí, donde llega América, bailamos. Sí. Bueno, pero creo que cada cierto tiempo hay un nuevo virus, ¿no? Sí, hay una epidemia. De influenza y luego sí, de influenza es como cada 25 años. Una que es así, como la que nos tocó hace unos, pues ya son casi 8 años. Ya 8 años. Ya casi, oye, sí, son buen. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí, no, buen. Esa, ¿y qué otra epidemia? Bueno, y por ejemplo, del ébola, esa está contenida en África también. Pero esa más o menos cada 5 años tiene un brote importante, güey. Oye, eso no sabía, eso sí es preocupante y alarmante. No, y el ébola, en la más grande, casi llega a América, pero la contuvieron muy bien. Aparte los gringos tienen una vacuna, güey, que no han compartido con el resto del mundo, pero bueno. Ya sabes cómo son los güeyes. Sí, bueno, es sí. Pero bueno, hoy el tema del que vamos a hablar es de algunos experimentos psicológicos que salieron mal. Vamos a hablar de 5 experimentos psicológicos. Sí. El 3 te sorprenderá, ¿no? Vamos a hacerlo como anuncio. Bueno, como les hablaba de este tema, primero me gustaría que dejaran sus comentarios. Recuerden que estamos... Ok, como les comentaba, pues bueno, la imagen clásica del psicólogo o psiquiatra o cualquier especialista de salud es la de un señor con bigote o barba, ¿no? Un tanto excéntrico, que habla a sus pacientes desde un cómodo sillón. El típico que está un sillón y la persona acostada, ¿no? Uh-huh. Pero también existen algunos que se han dedicado como a experimentar este tipo de cosas. ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si hacemos otra cosa, no? Esta imagen habla de que el señor en cuestión, además de tratar a sus ricos pacientes, realiza extraños experimentos en los sótanos de la universidad. Es como el típico científico loco, ¿no? ¿Qué universidad era? ¿Qué universidad era? Bueno, estamos hablando de en general, o sea, no estamos hablando todavía de un tema. Ahora, que las consultas de los psicólogos están dominadas por muebles blancos, de esos típicos blancos, muy... ¿cómo se llaman? Lisos. Muy lisos, exactamente, eso quería decir. Y los típicos jardines zen, que parece que en el tiempo en que se hacían extraños experimentos ha quedado ya muy lejos. Pero aunque a medida que avanzaba el siglo XX fue cambiando la visión de lo que se podía y lo que no se podía hacer en las investigaciones psicológicas. La regulación deontológica de la profesión no fue completa hasta mediados del siglo 70, de los años 70, perdón. Y bueno, el engaño habitual en numerosos experimentos también está regulado, cuando no prohibido en muchas asociaciones. Algunos de estos experimentos fueron grandes hitos de la investigación psicológica y nos ayudaron a entender numerosas cuestiones sobre nuestro comportamiento, pero ni el más sensato de los psicólogos los pondría en marcha hoy en día. Estos extraños experimentos que hacían, que hoy en día estarían muy prohibidos, ¿no? Además de crueles, son... Califican como tortura algunas, güey. Exacto. Sí. Bueno, y así comenzamos con el número 1, el cual es el experimento del pequeño Albert, el cual fue en el año de 1920, en donde el psicólogo de la Universidad Johns Hopkins, el psicólogo John B. Watson, trató de demostrar empíricamente que el condicionamiento clásico, más conocido como el condicionamiento de Pavlov, el que hacía con los perros de Pavlov, pues fue demostrado por primera vez en un animal de manos del fisiólogo ruso Iván Pavlov. También podría funcionar como en humanos. O sea, Iván Pavlov lo experimentó, pero en perros, el famosísimo perro de Pavlov, que después lo experimentaron en humanos, ¿no? Entonces, el psicólogo John B. Watson, al igual que Pavlov, logró que su perro
salivara al oír una campana, pues asociaba el sonido de esta con la llegada de la comida. Entonces Watson trató de que un niño asociara las ratas con el golpe de un martillo sobre una lámina metálica, como el miedo, ¿no? Ese golpe fuerte. Entonces, él no sabía como el trauma que le iba a provocar, no sabía todos los problemas que le iba a causar, ¿no? Sí. Pero pues aún así trató de realizar el experimento. Entonces, el pequeño Albert, que así se llamaba el niño, tenía tan solo 11 meses y 3 días cuando se inició el experimento. Tras comprobar que el bebé no tenía ningún miedo natural a las ratas, pero sí a los sonidos estridentes, empezaron a dejarle solo en compañía del roedor mientras sonaban los martillazos. Después de varios ensayos, la sola presencia de la rata provocó auténtico pavor en el niño, que desarrolló fobias y también a los perros o a la lana o a las barbas o cuya textura asociada al pelo de la rata. Exactamente, cualquier cosa que fuera como la textura de la rata tenía miedo. Entonces, la intención de Watson era proseguir el experimento para hallar la forma de eliminar en el pequeño Albert el miedo condicionado, aunque no tenía ni idea de cómo lo iba a lograr, ¿no? O sea primero que hace el miedo. Hacemos la lesión y después vemos cómo lo curamos. Exactamente. Pero bueno, por lo menos sabemos que ahora se puede asociar un miedo con otra cosa, ¿no? Pero bueno, la madre del niño, asustada ante lo que habían hecho, se negó a volver a dejar al niño en manos del psicólogo. O sea, sumándolo a todo esto, sí, ya no dejó que lo siguiera tratando para que le quitaran el miedo, ¿no? Entonces, Albert murió a los 6 años, víctima de una enfermedad que no tenía nada que ver con el experimento, y nunca sabremos si sus fobias habrían perdurado hasta la edad adulta. Entonces, bueno, pero por lo pronto los 6 años de vida fue una tortura, güey. Sí, fue una tortura completa. Porque de hecho ya hasta las personas grandes con barba blanca, sí, les causaban ese miedo. Digamos, Santa, por ejemplo, era un miedo horrible para este imagínate, niño. Ajá, el oso de peluche. Exacto. Sí, todo eso, ¿no? Los muebles, ¿no? Que también tienen así como esta textura, también era el miedo horrible. Pues mal. Digo, son cosas que ahora, por sentido común, ajá, no sé si una mamá se prestaría a que a su hijo sí, no, sobre le todo, hicieran ese experimento, ¿no? Más que permitirlo, sería cómo te cabe en la cabeza de que vas a hacer algo así. O sea, ¿cómo puedes crear una fobia en un niño? Pero, a ver, o sea, vieron que en el perro se producía un estímulo de miedo, pero fíjate, sí, todavía, miedo, todavía en el perro fue la campanita y hambre, güey. Acá no, lo hicieron hacer con miedo. Sí. O sea, ¿por qué no con los niños chiquitos decir, mira, le damos un bombón y la campanita, ¿sabes? O sea, sí, lo hubieran asociado algo más positivo. Exactamente. No, se la bañó. Ese cabrón, pero bueno. Cada vez que sonara el martillo, así es, digamos, podría ir a comer o sentarse en la mesa. Exactamente. ¿No? Algo, sí, cambiarlo por algo positivo, pero no, o sea, mal. Sí, mal. Bueno, entonces vamos con el segundo, que es el pequeño monstruo, así se llama. Pero para hablar del pequeño monstruo, primero vamos a unos cortos comerciales y enseguida volvemos. Vamos con unos comerciales y una canción que me acabas de recomendar. Esta canción suena buena. Cuéntanos, ¿esta canción la acabas de conocer o...? No, esa canción yo la conocí la primera vez en una película que se llama La vida de Adele. La vida de Adele. No sé si la has visto. Bueno, es una película de arte, pero es buenísima. Si alguien que la haya visto que comente o algo, pero se llama La vida de Adele. Sí me suena, pero no le... Es una chica que pues, joven y va descubriendo su identidad y su identidad sexual también. Ajá. Y cuando sale esa canción, es como que la escena donde psicológicamente ella se integra, ¿sabes? Sí. Y me encantó. Y yo asocio mucho la música con la escena porque está muy padre. Sí, okay. La vida de Adele, para que la vean. Me parece buena recomendación. Sí. Volvemos con los casos psicológicos que ahorita serían como prohibidos, ¿no? Que serían como muy malos. Sí, no, serían... No, te meten en la cárcel por eso, güey. No, es que no lo puedo ni pensar, o sea, son cosas que no haría. No. Pero bueno, hablemos del caso del estudio Monstruo. Este fue en 1939. Este fue por el psicólogo de la Universidad de Iowa, Wendell Johnson, que trató de averiguar las razones por las que los niños tartamudeaban experimentando con un grupo de huérfanos. El psicólogo seleccionó a 10 tartamudos, hablando de... y otros 12 que hablaban perfectamente y los mezcló en 2 grupos.
uno de los grupos recibió un refuerzo positivo. O sea, se les decía a los niños que iban a superar la tartamudez, que no debían sentirse mal, que era normal y que todo esto iba a ser bueno. Y el otro grupo que iban a recibir un castigo. Independientemente de que los niños fueran o no tartamudos, se les decía que era una vergüenza, que debían de detener su comportamiento inmediatamente y que no debían hablar si no lo hacían correctamente. No, hombre, vamos empezando bien, por ahí. Y otro hacía mal, ¿no? Ajá. Ok, entonces, Mary Tudor, que es un estudiante de Johnson, fue la encargada de llevar a cabo el experimento y recogió en sus notas que pasadas 5 sesiones, los resultados eran evidentes. Yo creo que desde la primera, ¿no? Sí. O sea, no necesitaban 5 sesiones para esto. No, bye. Ajá. Pero bueno, muchos de los niños del grupo de los castigados, que hablaban bien antes hablaban bien y ahora se negaban a hacerlo y mostraban dificultades, ¿no? Ya tenían miedo de hablar, ya tenían miedo de hacer todo esto. Mientras que los niños del grupo de refuerzo positivo mejoraron notablemente. O sea, siempre hacia lo positivo va a ayudar más. De hecho, hay toda una corriente, bueno, no es que sea nueva, pero se le está dando mucho empuje, que son los buenos tratos, la crianza con buenos tratos, porque, vamos, la crianza a la que estamos acostumbrados prácticamente todos son a los malos tratos, ¿sabes? Al castigo, sí, a la obligación, al deber, y la de los buenos tratos es la que tiene mejores efectos a nivel de aprendizaje, a nivel hasta de éxito profesional. Entonces, sí, definitivamente, y desde chiquititos. Entonces el hecho de que a unos los castiguen, bueno, oye, mejor no hables si no tienes nada que decir. Sí. O sea, destruyendo la autoestima en 3 segundos, ¿no? Sí. Sobre todo por la corta edad que tenían, ¿no? Sí, no. Es como, me suena como el caso de el enfoque en soluciones o en el problema. Exactamente, sí. En el problema y darle más vueltas. O en la solución. O sea, ya ni te quiebres la cabeza. ¿Por qué? Más bien haz algo diferente y resuélvelo. Exacto. Pero bueno, los compañeros de Johnson fueron tremendamente críticos con su experimento, claro, al que bautizaron como Estudio Monstruo, y le convencieron para que lo interrumpiera y lo ocultara. Tras finalizar el experimento, Tudor siguió visitando el orfanato para atender a los niños a los que había vuelto tartamudos, pero muchos siguieron arrastrando secuelas hasta la edad adulta. Y después, en el 2001, en el diario de Mercury News, publicaron un artículo que denunciaba los traumas psicológicos que todavía sufrían los participantes en el experimento. Y la Universidad de Iowa pidió perdón públicamente y le cambió el nombre a su clínica de logopedia y foniatría, bautizada en honor a Johnson. No dicen que, o sea, que lo cambiaron, pero primero lo bautizaron en honor a ese güey, ¿verdad? Pero como fue un hijo de la chingada, mejor lo quitaron, sí, claro. Hay un montón de enfermedades así que descubrieron y estudiaron en la Alemania nazi, güey. O sea, y tienen los nombres, el síndrome de bla, 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 y son apellidos nazis, pero los descubrieron a través de torturas y experimentando con los pacientes en los campos de concentración. Sí. Y hasta hace algunos años les han venido cambiando los nombres, sí, para no hacerles honor a esos hijos de... Bueno, pues cualquier tema que venga desde el holocausto y todo eso es como sí, muy claro, prohibido. O sea, es como no lo toques mejor. Exacto. Pero bueno, en el 2007, en agosto del 2007, 6 de los huérfanos participantes en el experimento fueron indemnizados por el estado de Iowa con $925,000 debido a los daños provocados. O sea, fueron, ¿cuántos años? Del 39 al 2007, son, ¿qué? ¿40? ¿50 años? Sí. Después de 50 años de trauma y de bullying y de... Ay, no. Creo que fue algo muy fuerte. Sí, pues sí. Pero bueno, vamos a ver qué opinan acá. Lala Gómez nos dice hola. Y Lalo Rey nos saluda también aquí. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Un saludo para Lola Adriana, que siempre nos sigue. Un fan destacada de aquí, de este programa. Ajá. Pero bueno, siguiente. El experimento de Ash, que fue en el 1951, en donde el psicólogo polaco Salomon Asch, bueno, él fue uno de los pioneros de la psicología social. En uno de sus famosos experimentos pidió a un grupo de estudiantes que identificaran en unas fichas, como las ilustra. Ok, vemos 3 líneas y una línea. Ok. Después, la línea de la carta de la derecha, cuyo longitud... Bueno, les explico un poquito. En una carta tenemos una línea que es relativamente mediana. Y en la otra carta tenemos 3 líneas, en donde la A es más corta, la B es más larga y la C es como la mediana.
Les explico a grandes rasgos este experimento. Consistía en decirles que estaban correctos o incorrectos, para hablar un poquito de esto. Bueno, entonces Ash trataba de comprobar el poder de la conformidad. Por ello, entre los grupos de 7 a 9 estudiantes hicieron este experimento solamente con una persona, que era el sujeto crítico, y actuaba conforme a su propio criterio. Entonces el resto de los participantes eran cómplices, y a medida que pasaban las tarjetas cambiaban su elección según el criterio de Ash. Entonces, previamente establecido este principio, contestaban correctamente, pero después empezaban a contestar de forma errónea, y esto hacía que los sujetos verdaderamente desarrollaran un profundo malestar y acabaran escogiendo la opción incorrecta. Esto pasó el 36.8% de las veces, aunque solamente los cómplices estaban presentes. El experimento de Ash fue uno de los primeros que aportó evidencia empírica a las teorías sobre el comportamiento de masas y el conformismo del grupo, pero es probable que hoy no se hubiera podido realizar de la misma forma, pues los códigos deontológicos de las investigaciones psicológicas no permiten engañar a los pacientes sin su previo conocimiento, sin informar al menos de que existe una posibilidad de que habría arruinado el experimento. Sí. O sea, te hacían creer que estabas equivocado. Y entonces, a fin de cuentas, venías por conformismo diciendo que era... Sí, o sea, te coludes con lo que todo el mundo dice para no pelear. Pero te obligan... Hoy en día... Mira, depende cómo se hizo, ¿verdad? No me parece un experimento traumático. Porque fue un experimento controlado en un grupo, sí. y esto moralmente no se debería hacer. Sí. Pero digamos que a nivel social, inconsciente, sí sucede, la psicología de masas te dice... Claro que sucede, por supuesto que sucede. Nunca falta el que te dice, bueno, es que sí, no, es blanco, o es negro. Imagínate que te vas a comprar un carro, ¿no? Y te dicen, cuesta 500,000 pesos. No, pues no justo, o sea, está carísimo, ¿no? Y luego ya alguien dice, no, es que está baratísimo. Y lo otro es baratísimo. Finalmente, ¿se me explicó? Tu mente empieza a considerar que lo que tú pensabas antes tal vez no es cierto. Y que sí, 500 es baratísimo. Y ahí vas y te endeudas con 500. Y creo que esa parte del neuromarketing así funciona. Exactamente así funciona. Sí, con tal de no sentirte diferente a los demás. ¿Sí me explico? Eso es también un poco asociado como a las dietas y todo eso, ¿no? También, sí. La dieta de la luna, buenísima. Sí, lo del keto reto y... Digo, se presta a mucha charlatanería y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero consiste en que un grupo de gente te haga pensar que algo es diferente a lo que tú piensas y te lo acabas creyendo. Incluso en religiones también lo puedes aplicar, ¿no? Digo, esto va... Imagínate. Digo, todos estos que vienen de Brasil diciendo que tienen poder y contacto. No, y así se normalizan muchos fenómenos, ¿sabes? O sea, el por qué a veces matrimonios entre menores de edad y mucho mayores de edad, ¿sabes? O sea, es porque el entorno social lo normaliza, ¿sí? Aunque ahorita tú piensas algo y viajas a otra cultura donde es normal, se cambia, ¿se me explico? Sí. Bueno, no nos metamos más con temas de este tipo porque hablar de fútbol, religión o política nunca acabará. Sí, no acabamos. Bueno. Hablando de religión hay un escandalazo. Bueno, pero ese lo platicamos. Pero ese, sí, ahorita ese lo platicamos. Vamos con el caso número 4. Esto fue en el año de 1954 y se llama el experimento de Robert Cave. Entonces, habla de que Muzaffer Sherif era uno de los fundadores de la psicología social y ideó el experimento junto a su mujer Caroline Sherif para estudiar el origen de los prejuicios en los grupos sociales. El grupo se desarrolló en un campamento de los Boy Scouts situado en el Parque Estatal de Robert Cave, en el que participaron 22 adolescentes varones de 11 años de edad. Los jóvenes fueron divididos en 2 grupos desde el inicio del mismo campamento. Entonces, durante la primera fase se consolidó la formación de los grupos, que ni siquiera sabían de la existencia de otros niños, y se consolidaron espontáneamente jerarquías sociales internas. Los niños pusieron el nombre a cada uno de ellos. Por ejemplo, teníamos a los Rattlers, a los Eagles, y así, ¿no? Entonces, tras esto, los investigadores, camuflados como monitores del campamento, empezaron a crear fricciones entre los grupos, a base de competencias deportivas, a base de gimcanas, y entonces los hacían luchar, ¿no? Así como que los de la mañana están peleados contra los de la tarde, clásico. Sí. O los del A contra los del B. Sí. Bueno, entonces la hostilidad entre los grupos se hizo patente enseguida.
Y de hecho, la segunda fase del experimento tuvo que zanjarse antes de lo previsto por problemas de seguridad. O sea, llegamos a temas de seguridad, ya, las cosas estaban difíciles. En la tercera fase, Sheriff introdujo tareas que requerían la cooperación de ambos grupos. O sea, desafíos que tenían que resolver en ambas partes. Como por ejemplo un problema de escasez de agua o un camión atascado en el campamento. Y así. En cuanto la cooperación se hizo necesaria, las hostilidades cesaron y los grupos se entrelazaron hasta tal punto que los niños insistieron en volver a casa en el mismo autobús. O sea, primero los hicieron enojarse y pelearse y después los hicieron unirse. El estudio es uno de los más citados de la historia de la psicología social y fue un auténtico éxito. Pero hoy en día jamás se aprobarían este tipo de experimentos. La realización de estos está ya casi prohibida. Los niños no fueron informados de su participación en el experimento y fueron engañados del principio al fin del mismo. Sí. Volvemos otra vez al mismo caso. Es algo que se da y se da muy seguido. Es la base del racismo, la base del clasismo, la base de todas esas cosas. Pero hoy en día no se podría hacer algo ya controlado. Como experimento, no. O sea, tendrías que abrirlo por lo menos a los padres y explicar cómo está eso. Pero al mentir, sujetos de prueba. O sea, no puedes decir, vamos a un campamento, pero vamos a estar haciendo un experimento. Sí. Mejor dices, es un experimento social que consiste en esto y si quieres entrar al experimento. Lo cual, pues le quita la magia, ¿me explico? Sí, porque yo creo que ya no lo haría. Ya no se puede hacer por eso. No saldría natural este mismas peleas. Y ahí salió natural, ¿sabes? Ajá. Sí. Pero aún así se siguen haciendo de forma seguramente, ¿no? No, sí, imagínate. Sí, lo que tú decías, ¿no? Los de en las escuelas. Del B. Sí, los de la tarde contra los de la mañana. Pero cuando hay que pelearse contra los del C, entonces A y B se unen. Con los de tal colonia con tal colonia. Sí, claro, por supuesto. Pero hoy en día hacerlo ya programado ya sería muy sería no puedes jugar así con la gente. No se puede manipular de esa manera. Exacto. Bueno, entonces vamos con el último caso, que es el experimento de Milgram, y este fue en 1961, en julio exactamente, en donde el teniente coronel nazi, a lo mejor es de lo que hablábamos, pero bueno, Adolf Eichmann, nazi se llamaba Adolf. Adolf Eichmann, responsable directo de la solución final en Polonia, fue sentenciado a muerte en Jerusalén. Muchos de los militares nazis, por ejemplo, Eichmann alegó que no sabía lo que estaban haciendo, pues solo se limitaba a seguir órdenes. Entonces, al psicólogo Stanley Milgram de la Universidad de Yale le asaltaron entonces varias preguntas. ¿Podría Eichmann estar diciendo la verdad? ¿Eran los militares nazis conscientes de lo que hacían? ¿Puede una persona normal cometer barbaridades solo porque la autoridad se lo está ordenando? Entonces, con estas preguntas se puso a investigar, y para averiguar el papel que juega la obediencia en nuestro comportamiento, Milgram diseñó un experimento en el que participaban 3 personas. Era un investigador, un maestro y un alumno. Los maestros fueron reclutados a través de un anuncio en el que se pedían voluntarios. Se les pagaba, por supuesto, y para participar en un estudio de la memoria y aprendizaje. Los alumnos eran estudiantes de Milgram compinchados. Ok, al comenzar el experimento, el investigador, o sea, un colaborador de Milgram, se reunía con las 2 participantes del estudio y les hacía creer que estaban repartiendo los roles al azar. Esto explicaba al maestro: cada vez que el alumno contestara erróneamente una pregunta, tendría que apretar un botón que le provocaría una descarga eléctrica. Sí. Y cada vez que el maestro castigaba al alumno, este simulaba que se retorcía del dolor. A medida que avanzaba el experimento, el investigador iba pidiendo al maestro que aumentara la potencia de las descargas, y el alumno iba elevando su interpretación, golpeando el cristal que separaba del maestro, pidiendo clemencia. O sea, llegaban hasta tal grado que ya veían esto. Pero era fingida, exactamente. Sí, pero el otro no sabía que era fingida. Sabía. Ajá. Hay una película de él. ¿Ah, sí? Sí, está en Netflix. Te voy a decir cómo se llama. Bueno, pero lo que... Sí, ok. Entonces, le pegaban al vidrio pidiendo clemencia, alegando su condición de enfermo del corazón, gritando de agonía, y a partir de cierto punto, correspondiente a cerca de 300 voltios, creo que ya es demasiado, fingía una coma. Entonces, Milgram y sus compañeros pensaban que la mayoría de los maestros se negarían a continuar en el experimento pasado hasta cierto punto, pero descubrieron que la insistencia del investigador para que siguieran aplicando las descargas tenía un tremendo efecto sobre los sujetos.
El 65% de los participantes llegaron a aplicar la descarga máxima, aunque se sentían incómodos hacerlo. Y ninguno de ellos se negó rotundamente a aplicar las descargas hasta alcanzar los 300 voltios. Para hacer un poquito, Aquí está la película. Para entenderlo un poquito, una casa tiene 110 volts. 110, ajá. Y con eso creo ya que estás... con eso es suficiente para causar un problema. Sí, un problema grave, ¿no? Imagínate 300, te mata. La película en Netflix se llama Experimenter. Hoy lo voy a ver. Y es precisamente de este cuate, ¿no? Y experimenta con la obediencia. ¿Hasta dónde somos capaces de hacer algo que no queremos con tal de quedar bien con alguien? Sí, y porque utiliza te están ordenando, ¿no? Exacto. Y tiene otro más, tiene dos más él mismo. No son tan poco éticos, pero sí lo juzgaron mucho porque el que picaba el botón para electrocutar, entre comillas, no sabía. Y realmente no sufría el electrocutado, Ajá. Sufría el haciendo... que picaba. Y terminaban el experimento y salen con cara de traumatizados. Está muy bueno. El 65% de las personas, digamos 65 de cada 100, aplicaban el máximo. Sí, claro. Con pena, con culpa y con dolor. Pero lo hacían aplicando el máximo. Sí, o sea, donde la obediencia vale más que tu propia... No sé, que revelarte, ¿me estoy explicando? Sí, o sea, imagínate que a ti te piden hacer algo que no quieres, pero pues lo acabas haciendo con tal de quedar bien, ¿no? O por obedecer, sí. Dice, el experimento fue todo un éxito a nivel académico. Sí, claro, o sea, a nivel académico creo que dio muchos resultados y dio pie a decenas de investigaciones, pero fue muy criticado por lo poco ético del mismo. Algo que se puso de manifiesto desde la grabación de un video documental, sobre todo en el proceso, ¿no? Los resultados del experimento y las reflexiones sobre fueron sintetizados por el propio Milgram en su libro Obediencia a la Autoridad, que fue en 1974, que fue un clásico absoluto de la psicología social. Sí. Creo que la mayoría de los experimentos que estamos viendo son de la psicología social, Así en donde es. puedes experimentar sobre sujetos cómo actuarían naturalmente. Sí. Pero entonces sí existe como le llaman gen de la maldad, ¿no? Pues sí, hay toda una ciencia de la maldad, definitivamente. No sé si sea un gen como, o sea, en sí mismo. Comúnmente se llama así como el gen de la maldad. Pero es que la evolución es así, güey. O sea, no sé si más mala, pero como que entre más gandalla, ¿sí me estoy explicando? Sí. Como que florece más, ¿no? Y sobre todo porque no tienes la responsabilidad de que yo lo hice solamente porque me lo dijeron. Exacto. Mira, la maldad en sí misma, al menos en psicología, la entendemos como el gozo del sufrimiento de alguien, ¿sabes? No necesariamente hacer algo malo, o sea, matar a alguien por ganar tú el alimento, no hay sadismo de por medio, ¿sabes? Sí. La maldad como tal es la maldad por el gusto de hacer el mal. ¿Me estoy explicando? Sí. El gusto de joder al otro solo porque me gusta verlo mal, no porque lo necesite. ¿Sí me explico? Sí. Así. Qué loco está esto. Y también, o sea, impacta la capacidad que tenemos todos los seres humanos de hacer el mal, güey. O sea, piénsalo. A lo mejor yo no soy malo, pero soy capaz de picarle a los 300 voltios porque tengo que hacerlo, ¿no? Y eso va de calar. Como lo hablábamos en el programa que tuvimos de los psicópatas. Sí. De que todo el mundo podría ser psicópata, simplemente no se ha destellado. Exacto, no ha detonado abierto, sí. No ha habido un gatillo que abra el ciclo, ¿no? Sí. Mira, qué interesante. Bueno, tenemos aquí varios comentarios de María Lidia Morán Ortiz que dice: chicos, ¿van a complacer con canciones? Claro que sí, aquí estamos por WhatsApp, que es el 4444 50 30 83, y en la cabina tenemos un teléfono que es el 167 37 56, o si no nos pueden dejar su comentario aquí en la cajita de comentarios para poner las canciones, ¿no? Oye, yo tengo una propuesta para ¿Cuál? el siguiente programa. Claro. Hablar de Master y Johnson. También hicieron experimentos, sí. pero fue sobre la sexualidad humana. Y tienen libros. Digo, no es nada vulgar ni erótico, Sí, pero es de cómo el conocimiento de la sexualidad humana tiene de los 60 para acá, no mucho. Sí. Es poquito, sí. Es poquito. Y está bueno. Pero sí he investigado mucho, sí, algo así he visto. Pero bueno, tenemos un saludo de Lala Gómez que dice también saludos. Saludos, Lala. A todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de esta plataforma. Muy bien, me parece muy buen comentario o muy buen tema para el siguiente. Sí, digo, eso que mencionarás. Entonces ya saben, para el siguiente programa, que es el próximo lunes a las 6 de la tarde, hablaremos de Master Johnson. Master Johnson, sobre sexualidad humana. Sí. Vamos a ver si podemos traer a algún invitado.
Yo encantado. Sí, Alguna sí, sí. sexóloga o algo así. Sí, sí, sí. Sí, Estaría con madre. Sí, estaría sí. bien. Bueno, pues creo que hemos llegado al fin de este programa. Estamos a 16 grados, hace algo de frío. Creo que se sienten menos de 16 grados. Afuera se siente mucho frío, por lo tanto, abríguense esta noche. Seguramente va a ser más frío. Y nos vamos con una canción. Por aquí la tenía. Ay, se me fue la canción. Bueno, ¿Les puedo dar el mío con toda confianza? claro, tu número de Sí. contacto por si alguien necesita Sí, claro. alguna terapia Claro. o alguna consulta. 4442-890287. Ese es el mío, ¿verdad? ¿Y el tuyo, mi Carlos? Claro, recuerden. Dame un segundo. Y Recuerden seguirme en todas las redes sociales como Terapia Breve San Luis. Ahí estamos para cualquier cosa que necesiten, ya sea para alguna duda, alguna consulta, algo que quieran compartir. Y también me pueden escribir al WhatsApp 44 48 37 22 59. ¿Algo nos ibas a comentar, Mauri? No, pues nada más eso. Yo creo que esos experimentos nos enseñaron mucho a la mala. A la mala, exactamente. Oye, y lo que no está publicado, porque Y ahorita claro, hay muchas cosas que no se publicaron. y que seguramente se hacen todavía. Digo, en los países occidentales, pues esto ya está prohibido. Pero en otros, o sea, donde imagínate lo que hacen, güey. Alguna vez también vi un experimento que utilizaban gatos, pero los modificaban, Sí. le ponían cámaras, en vez de ojos le ponían cámaras y así, o sea, para poderse infiltrar como Sí. en otras cosas. Pero Ahí se quedó, creo que el MK Ultra o algo así. El MK Ultra, ese es el que te digo que es en Canadá. Fue en la Universidad de McGill. Ujú. Y los de la CIA financiaron estudios para lavar el cerebro de pacientes, pero los ultra torturaron y no, sí, y todavía hay gente viva que sobrevivió a esos ¿sí? experimentos. Sí, y que el gobierno de Canadá tiene que pedir, o sea, tuvo Sí, que pedir bueno, perdón y Es pagar lo menos que indemnización. pueden hacer Sí, después de todo sí, lo que claro. provocaron. Pero bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado y visto. Nos vemos el siguiente lunes. Saludos a todos. Sobres.